Buenos días tengan todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra materia relacionada con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el control de convencionalidad, sus órganos, su desarrollo, y nos colocan aquí en el programa también hablar de ciertos desafíos. Tenemos entonces dos sesiones el día de hoy, el día de mañana para hablar de esos temas. Explicar la dinámica, bueno, pues como lo han venido desarrollando en este diplomado, pues voy a tratar de exponer el tema de acuerdo con lo que nos exige el programa, pero como en todos los casos eh, que suelen traer polémicas, debates relacionados con temas como este y con todos los demás, por cierto, que han tenido lugar en este diplomado, pues por supuesto que ustedes podrán participar en el momento que consideren conveniente con alguna pregunta, cuestión, duda, comentario. Es un tema que se presta para eso y que además no está, por supuesto, agotado todo lo que significa, incluso el desarrollo que tiene nuestro país todavía. Hay muchos debates al respecto, ¿no? Precisamente en estos días se está dando un debate relacionado con esto y principalmente en materia de procesal penal, relacionada con el tema que la Corte resolvió o decidió no resolver, mejor dicho, ayer, relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Voy a empezar entonces a hablar del sistema interamericano y por favor, sin mayor protocolo, como decía, pues intervengan cuando ustedes gusten, ¿no? Pueden hacer las preguntas incluso por escrito, de viva voz, como lo consideren. Lo primero es preguntarnos, hacernos dos preguntas fundamentales. ¿Qué es el sistema interamericano de derechos humanos? Y dos, ¿qué es el control de convencionalidad? Yo voy a ir por partes. Primero voy a hablar del sistema interamericano y voy a hablar de algunas pinceladas históricas, pero muy breves y muy sucintas que nos permitan visualizar a qué me estoy refiriendo o de qué hablamos cuando hablamos del sistema interamericano al cual México pertenece. Cuando hablamos de un sistema interamericano, estamos hablando de un sistema supranacional, normativo, jurídico, jurisprudencial e institucional, que está dedicado principalmente a compromisos que han adquirido ciertos países y que apuntan a la defensa, a la tutela, a mecanismos de protección y al establecimiento de medidas de reparación en caso de que estos derechos se vean violados por parte de estos órganos institucionales. En otras palabras, se trata de un sistema jurídico que está mucho más allá de las fronteras mexicanas, pero al cual pertenece nuestro país. Tenemos esta ambivalencia en la construcción de un sistema supranacional de derechos humanos. Es un conjunto normativo que no se creó en el sistema jurídico nacional, por lo tanto, no fue motivado por consensos, voluntades legislativas al interior de nuestro país, como lo señala, por ejemplo, la construcción clásica de las normas jurídicas en un sistema normativo o en un sistema político. Estas normas no provienen del poder legislativo, ni el federal, ni de los estados. Son normas que se han consensado por cuerpos internacionales, que se han construido y se han configurado por cuerpos u organismos internacionales, que son aprobados por instancias internacionales, por ejemplo, regularmente a través de asambleas conformadas por representantes de las relaciones exteriores de los países o por los mismos presidentes de los países, como sucede con la Asamblea General de este sistema, que es la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, la voluntad para hacerse de esas normas y tengan después vigencia y efectividad en un determinado territorio nacional, se requiere de una conformación de voluntades que inicia de alguna manera con los trabajos preparatorios de deliberación, de aprobación de estas normas en los organismos internacionales, para que después sean refrendadas a través de una voluntad, regularmente a través del titular del Poder Ejecutivo, en nuestro caso el presidente de la República, en esas asambleas, y posteriormente algunas constituciones como la nuestra, artículos 89, artículo 96, establecen que estos tratados, estas normas internacionales,
sean refrendadas, dice nuestra Constitución, ratificadas por una de nuestras cámaras federales, la Cámara de Senadores, que tiene la facultad o la atribución exclusiva para ratificar los tratados internacionales y otros instrumentos internacionales que no necesariamente sean tratados, sino que sean, por ejemplo, declaraciones de derechos, por ejemplo, como es el caso de los sistemas, internacional y regional de derechos humanos. Esa es quizá la primera idea que quería transmitir. Se trata de un sistema, entonces, que nos es ajeno, por un lado, en la construcción y en la configuración, pero que después lo apropiamos a través de los procedimientos constitucionales que al efecto se han establecido, ¿no? Es ajeno en la construcción, en la configuración, y ya no nos es ajeno, y aquí quisiera ser, por supuesto, enfático, ya no nos es ajeno, sino que ya nos es propio cuando adquirimos esos tratados internacionales, los incorporamos al sistema interno y los publicamos y publicitamos como si fuera cualquier otro ordenamiento jurídico, nacional, legislativo o incluso de tipo reglamentario. Pasa a formar parte de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema de fuentes. Por lo tanto, pasa a ser parte del derecho mexicano. El maestro Fixamudio utilizaba alguna expresión. Se trata de una fuente, de una norma con vigencia en nuestro país de fuente internacional. Lo que modifica el sentido de las normas interamericanas o internacionales, ahora voy a tratar de establecer esa diferencia, es la fuente, el origen a partir del cual se crea la norma jurídica, pero en el momento, insisto, en que se incorpora al sistema jurídico, ya forma parte de nuestras normas vigentes y por lo tanto, con todas las consecuencias que tiene que una norma jurídica esté vigente y que tenga validez a priori, porque después hay instrumentos para analizar su constitucionalidad, por ejemplo, o su regularidad. En principio, una vez publicado un tratado internacional, tenemos ya una norma vigente en México. Una de esas normas vigentes, uno de los ordenamientos jurídicos vigentes en México, desde 1981, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos es el principal instrumento jurídico que tiene la Organización de Estados Americanos en la materia y que ha sido consensada por los países que en su momento formaron parte y que después fueron sumando sus voluntades y aprobaciones para que esta convención se incorporara a sus territorios, y que tiene que ver con los países que conformamos los territorios del continente americano, desde Canadá, pasando por Estados Unidos, México. Sabemos que, por cierto, nuestros 3 países del norte de América han establecido además compromisos, por ejemplo, de tipo comercial o económico, que no tienen que ver directamente con, por supuesto, con los tratados de derechos, pero simplemente para ejemplificar que existen otras voluntades construidas transnacionalmente que se refieren o pueden referirse a otras materias distintas, por supuesto, y que se trata de tratados en donde hay cláusulas que cumplir, hay sanciones, hay obligaciones, hay compromisos que, como cualquier otro contrato, digamos, a nivel personal, particular o de tipo civil, sucede en nuestros ordenamientos nacionales. Se trata de un contrato, unas relaciones multilaterales que se trasladan, se traslucen a través de un documento como que denominamos Tratado Internacional. Entonces, pasando por Canadá, Estados Unidos, México, todos los países de Centroamérica, pasando por Sudamérica hasta llegar a Chile y Argentina. La Organización de Estados Americanos, entonces, es una organización regional. Y en ese marco se aprueba en 1948, antes de la convención, un instrumento que hay que tomar en cuenta porque es la punta de lanza de todo el sistema interamericano que vino después, que es la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre. Así está denominada, por cierto, tiene una deficiencia técnica en la lingüística de la denominación. Es una cuestión histórica
incluso creo que debería modificarse ese nombre, pero digamos que por cuestiones de origen, de nacimiento, de cultura prevaleciente, se denomina de esa manera. La Declaración Americana sobre Derechos Humanos de ahí, ¿no? Me estaba refiriendo yo más bien a la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, de donde se inspira la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, que se firma en Bogotá, Colombia, en 1948, en abril de 1948. Esta declaración es muy importante, no nada más porque es la punta de lanza del sistema interamericano, sino que además es una declaración que después inspira los contenidos de la propia convención. Y otro dato relevante de esta declaración, también antecede al documento, que es un documento, digamos, sumamente emblemático y paradigmático a nivel universal, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprueba hasta diciembre de ese mismo año, 1948, en Nueva York. Por lo tanto, la Declaración Americana, digamos que tiene esas, entre muchas otras caracterizaciones, estos dos elementos fundamentales, identitarios, de ser el primer documento que se construye en la Organización de Estados Americanos para postular una carta de derechos. Es decir, lo que plasma esa declaración es una voluntad política de cada uno de los países que formaban parte de la OEA de establecer un documento que permitiera que todos los países identificáramos los contenidos mínimos de derechos y libertades que los países están adquiriendo con sus ciudadanos en ese momento. El momento histórico en el que nace tampoco es casualidad. Se había culminado la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades de la guerra estaban presentes, las fragmentaciones institucionales y políticas en Europa, por supuesto que generaron la división incluso ideológica en el mundo, no nada más en Europa. Había que cerrar inmediatamente algunas primeras cicatrices de ese conflicto bélico tan impactante para el mundo, y la OEA se adelanta en el sentido de establecer un contenido de compromisos por parte de los países que se reflejan en la necesidad de cumplir con ciertas garantías de hacer valer los derechos de las personas en cada uno de los territorios nacionales de los países o estados parte de la Organización de Estados Americanos. La declaración entonces se convierte en una declaración sumamente relevante por eso, porque se adelanta a la OEA, de alguna manera, a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas después construyen la Declaración Universal, que se puede considerar, esta sí ya, la Declaración Universal, como una declaración cuasi constitucional global de lo que los países sintieron la necesidad de establecer en documento para que se permitiera una identificación de los contenidos mínimos que no podían ser y que tendrían que ser infranqueables en caso de conflictos nuevos para los países. Es decir, establecer la idea de que estos contenidos iban a ser unos contenidos inderogables, que tenían que ser reconocidos por todos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, ahora voy a mencionar ya los contenidos que recoge la Convención Americana, pero desde ahora podemos ir mencionando, están derechos clásicos, fundamentales, humanos, como se denominan en la propia declaración, pasando por el derecho a la vida, el derecho a no padecer tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, la libertad personal, la integridad personal, que tiene que ver con la personalidad jurídica de personas en lo individual, pero también en personas, sobre todo de personas en individual, pero también posteriormente en su evolución, de personas colectivas. Esto sucedió después, por supuesto, no fue inmediato, como lo es los núcleos y las comunidades o etnias indígenas en muchos países. Y después, claro, aunque no me voy a meter por ella ahorita, estos derechos se fueron trasladando hacia derechos de tipo social, como son los derechos de los propios trabajadores, que se recogen muy primariamente en los estatutos de la OEA, pero también se recogen en el artículo 26 de la Convención, estableciendo la obligación de los estados de progresar en la materia económica en el sentido de que se permita el desarrollo de las clases trabajadoras en nuestros países. Bueno,
Lo que me interesa ahora señalar es que los derechos más básicos, construidos ya desde la época eh, del primer pensamiento liberal europeo, que después tuvo un impacto en Estados Unidos. Estoy pensando sobre todo en la Revolución Francesa de 1789, en la Revolución Norteamericana, que culmina con la Constitución de 1787 en Estados Unidos, las enmiendas, las primeras enmiendas que vinieron a reconocer estas libertades civiles y que después tuvieron un impacto enorme, por ejemplo, hacia México, ¿no? Por supuesto, la Constitución de Cádiz, en donde se reconoce algunos de esos contenidos mínimos de inspiración europea libertaria que se reconoce en la Constitución de Cádiz, que tuvo una intermitente vigencia en nuestro país, siendo todavía dependiente del gobierno del Imperio Español. Y es en 1824, en nuestra Constitución, cuando esas inspiraciones filosóficas, plataformas políticas, en donde se están reconociendo derechos individuales para todos, para las personas y para los ciudadanos, que son categorías jurídicas que ahora ya tenemos, que desde entonces ya tienen una importancia y ahora mucho más, por supuesto, en la interpretación de los derechos. Estas vertientes ideológicas tienen un impacto ya en las primeras constituciones de los países independientes, como lo es el caso de México, en donde ya se reconocen las llamadas garantías individuales, que no son otra cosa que reflejar precisamente esos contenidos mínimos de esas ideologías de las libertades individuales frente a los gobiernos despóticos, autoritarios, pero estableciendo también las pautas de comportamiento democrático que tenían que ser necesarias para, en esa relación de rompimiento que hubo entre la clase burguesa y la clase gobernante, y la iglesia que estuvo involucrada también en esa dialéctica que nos llevó a esa Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me fui hasta allá porque ahí es la semilla de lo que ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, recordó la humanidad. Necesitamos establecer contenidos mínimos, compromisos de los países, para que de alguna manera haya una suerte de lo que hoy decimos cuando hay una revuelta de este tipo, como un nunca más. Nunca más dejar de reconocer contenidos mínimos, dignidad de las personas y por lo tanto construir a partir de ahí un conjunto de vertientes que en lo individual van a ser los derechos humanos, ¿no? Podemos mencionar, por supuesto, otros derechos a la libertad religiosa, derecho de la libertad de expresión, pensamiento, derecho a la libertad de imprenta, derecho la libertad de prensa, por ejemplo, el derecho a la circulación, a la movilidad, o como le llamamos nosotros en México, libertad de tránsito, etcétera. Todos estos derechos están en nuestra Constitución y se van a reflejar ahora de manera modernizada en la Convención. Antes de seguir, otras cuestiones importantes sobre la naturaleza de los tratados de derechos humanos. Mencioné yo que está la Declaración Americana de Derechos Humanos, está la Declaración Universal, después viene la Convención Europea sobre Derechos y Libertades Públicas, que se firma en Roma en 1950, y después viene nuestra Convención Americana en el año de 1959. Son pasos que se fueron dando de manera paulatina, ahora ya en esta etapa histórica que estoy narrando, durante la etapa de la llamada Guerra Fría en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de estos tratados? Sobre todo aquellos instrumentos que denominamos convenciones o tratados. Específicamente estoy pensando en la Convención Europea de Derechos Humanos, que inspira a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tenemos hoy. Fundamentalmente, quiero destacar que estos tratados, claro que son suscritos bajo las reglas que imperan en el derecho internacional público. Es decir, se aplica el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que es la codificación del conjunto de comportamientos, conductas, normas consuetudinarias que se fueron dando los países a lo largo de la historia y que se da en algún momento histórico del siglo pasado la necesidad de codificar precisamente esas relaciones y se crea el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Los tratados de derechos humanos siguen las mismas reglas de creación de cualquier otro tratado, es decir, los países
utilizan sus mismas instancias representativas, acuden a las mismas obligaciones que se tienen al suscribir los tratados, aplica, por ejemplo, los principios básicos que aplican el derecho internacional público, como es el pacta sunt servanda, es decir, yo voy a pactar aquello a lo que me quiero obligar y después yo no puedo desdecirme, voy a decirlo así, de esa obligación que ya adquirí con mis socios internacionales. Lo mismo sucede con el derecho aplicable o establecido más bien en un tratado de derechos humanos, pero ya no es lo mismo respecto a la operación y las consecuencias de los tratados. Cuando yo me obligo como país a un tratado comercial o económico, pues estoy obligándome precisamente, por ejemplo, a reducir ciertas tasas, a reducir impuestos, a que los tributos sean más relajados, a permitir ciertas concesiones a los países con los que estoy contratando, etcétera. A modificar mi legislación para permitir inversiones. Por ejemplo, ¿qué pasa con los tratados de derechos humanos? Los tratados de derechos humanos rompen con esa consecuencia. Los países no pactan con otros países la materia de derechos humanos para que respeten derechos entre sí, porque no existe esa construcción conceptual. No, los derechos humanos no son para los países. Los países pactan para comprometerse con otros países, fíjense qué paradójico, para que yo como gobierno respete los derechos de mis ciudadanos. Es decir, me comprometo con otro país a ser respetuoso con mis ciudadanos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué le importa a Argentina que México se comprometa a cumplir sus obligaciones con sus ciudadanos y las personas que habitan en su territorio nacional? A mí, ¿qué me interesa como Argentina? Lo que pasa es que es una especie de tensión institucional permanente entre ellos, entre los países, ¿no? Es un compromiso que se adquiere para decir, yo me obligo a respetar los derechos de mis personas, así lo voy a decir como de manera muy coloquial, y Argentina se compromete a cumplir los derechos de sus habitantes. Entonces nos vamos a vigilar mutuamente. Yo te voy a vigilar a ti para observar que nuestro organismo se esté cumpliendo esos compromisos de respeto de los derechos y tú me vigilas a mí para que supervises que en efecto estoy cumpliendo con esos compromisos de respeto hacia los derechos de las personas que habitan mi territorio. Por eso, la Convención les reconoce a todos los países parte, a los estados parte, legitimación activa para denunciar a otro en el caso en el que consideren que no está cumpliendo un compromiso internacional en materia de derechos. Por supuesto, por una cuestión de tipo diplomático, político, es muy difícil, sin embargo, encontrar ejemplos en donde un país denuncia a otro por violaciones a derechos. Por ejemplo, México nunca ha denunciado a un país tercero eh, por este motivo, a pesar de que tiene legitimación activa. Ahí viene la segunda característica que quiero destacar de los tratados de derechos humanos. ¿Quiénes pueden denunciar las violaciones? Los tratados le dan esa legitimación, como le decimos nosotros en el derecho procesal, a los propios individuos. Las propias personas pueden denunciar a sus gobiernos, a sus estados, si es que consideran y acreditan y pueden demostrar que han sido violados derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso se le denomina en derecho internacional de los derechos humanos como el jus standi internacional. Cada persona que se coloque en la posición de víctima o presunta víctima de una violación a un derecho consagrado en la Convención tiene legitimación activa y puede acudir a los organismos internacionales de derechos humanos. Es decir, el tratado a lo que se compromete el país es a reconocer también esa legitimación activa. Es un acceso directo al sistema regional de derechos humanos. Eso es lo que el país se compromete también a hacer. Me comprometo a respetar y me comprometo a reconocer el poder de denuncia de las víctimas o presuntas víctimas. Y tercer compromiso, hay muchos, por supuesto, yo estoy enunciando los que ahora mismo estoy en la explicación descubriendo. Tercer compromiso, me comprometo como país a que el organismo internacional que tiene competencias de atribuciones para investigar, para estudiar, para analizar esa denuncia,
o incluso para establecer mecanismos de investigación in situ en el país, yo me comprometo a respetar los mecanismos de garantía. Y una vez que este compromiso de garantía, en el caso interamericano, se refleja o se manifiesta en una denuncia, en un juicio contencioso, que es para mí pues lo más importante, los que nos dedicamos al tema de la jurisdicción, los abogados en general estamos interesados especialmente en esa parte del sistema, cuando esta denuncia ya se manifiesta en una instancia ante una corte internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, me voy a referir más a esta corte más adelante. En ese momento, el país también se puede comprometer, y aquí tengo que utilizar se puede comprometer, porque ahora voy a explicar cómo nuestro país tuvo que haber hecho una doble concesión, lo voy a decir así, cuando se aproximó al sistema interamericano en este aspecto. Se compromete también a respetar y hacer cumplir y ejecutar, sobre todo, él quiere enfatizar esto, ejecutar, hacer cumplir, cumplir la sentencia que lo pueda condenar con motivo de esta violación de derechos. Se trata entonces de una sentencia que puede emitir una corte internacional. Esto es muy destacado a nivel histórico, porque nunca antes en la historia de la humanidad se había creado un sistema que permitiera que un país pudiese ser condenado por un tribunal, por lo tanto, un órgano jurisdiccional conformado por jueces, juezas, utilizando una metodología jurisdiccional, una argumentación jurídica que pueda llegar a una conclusión que tenga resolutivos, y esos resolutivos traducirse en medidas reparatorias establecidas por esos jueces en contra del Estado, y que no son recomendaciones, no son observaciones, no son sugerencias, es una sentencia, con lo cual no hay manera de que el país deje de cumplir una resolución jurisdiccional si no es calificándolo como un desacato internacional y por lo tanto una falta de ejecución de la sentencia es un rompimiento al compromiso internacional que adquirió el determinado país frente a la convención, pero también al mismo tiempo es un rompimiento o más bien un reflejo de la responsabilidad internacional incumplida por ese país. Por supuesto que se pueden hablar, ha habido muchos análisis respecto a esa parte del juicio internacional. ¿Qué pasa con la ejecución de la sentencia? Hay mucho debate, insisto. Simplemente diré, por esta sentencia no puede observarse y analizarse como cualquier sentencia judicial que tenemos nosotros en el sistema jurídico. Esto es, no es una sentencia a partir de la cual la fuerza del Estado se pueda hacer valer a través de, por ejemplo, a través de la fuerza pública. No hay un cuerpo policíaco o no hay una fuerza de seguridad internacional para eso. No existe esa parte, digamos, no está construida la idea de la sentencia internacional en ese sentido. Está construida en el sentido de que estás obligado como país a cumplir lo que se te determinó después de un análisis jurídico uh, de tus actos o de tus omisiones a nivel internacional, y el que cumplas o no cumplas después será analizado por instancias internacionales, pero de tipo administrativo. Por ejemplo, en este caso, por la Asamblea General de la OEA, a la cual se le va a notificar los incumplimientos. La Asamblea General, a través de instancias internas, va a tener un récord, un registro de esos incumplimientos o esos cumplimientos. Y por lo tanto, podrá la Asamblea calificarte desde el punto de vista oficial como un país responsable o irresponsable en términos de violaciones a derechos humanos. Y a partir de ahí pueden venir otras consecuencias. Si tú como país, estoy pensando, pensemos en un ejemplo extremo, Venezuela, deja de cumplir, y no solamente deja de cumplir, sino que reniega de los compromisos adquiridos con motivo de la convención. Y esto se lleva hacia la Asamblea General de la OEA, se crean un conjunto de sanciones de tipo diplomático, político internacional, que provocan
una sanción al país correspondiente integral, digamos, que llevó incluso a Venezuela a denunciar el tratado, y esto significó la salida de Venezuela del sistema. Es decir, una suerte como de expulsión automática del club de socios de países que se habían comprometido y que sí, y que seguimos comprometidos a cumplir esos derechos, y por lo tanto una relegación de las relaciones que se mantienen con motivo de esa organización. Por supuesto, hay falencias ahí en la construcción internacional de cómo entendemos esto, ¿no? Yo no voy a abundar más en eso porque voy a regresar a nuestro tema, pero sí quiero decir algo que no me resisto, y que es que este hueco que tiene el derecho internacional de los derechos humanos, en el momento en el que un país denuncia el tratado, se retira, por lo tanto, nos dice, ya no quiero cumplir mis compromisos con mis ciudadanos, porque eso es lo que significa finalmente, ya no voy a cumplir la responsabilidad que adquirí, soy un país que me retiro del sistema. ¿Dónde digo que está la falencia? El derecho internacional no nos dice qué pasa con la ciudadanía, con la sociedad, que va a ser perjudicada con esa actitud de su propio gobierno. Porque digamos que el impacto que va a tener que un determinado país, Estado parte, deje de serlo, es que deja descubierta a su sociedad, y por lo tanto ya no puede esa sociedad, en lo individual, acudir a los organismos internacionales para denunciar las violaciones. Ahí el derecho internacional público de los derechos humanos no tiene respuesta. Ya no podemos tener una solución. Es decir, el país consideró su retiro, la denuncia, su retiro, y por lo tanto deja desprotegida, entre comillas, a su sociedad. El siguiente paso es que las potencias extranjeras invadan ese país. Imaginen ustedes eso, para retomar el control del gobierno. Y eso no puede ser, porque estamos en un punto extremo en donde el propio derecho internacional nos habla, por ejemplo, de el principio de autodeterminación de los pueblos. En la propia Convención Americana, en la propia Convenio de Viena, perdón, sobre el derecho de los tratados, está establecida ese principio que todos los países reconocen como parte del derecho internacional. Nuestra propia Constitución, por cierto, como lo recuerda el presidente de manera cierta, es decir, tiene razón el presidente cuando lo dice, aunque a veces se le dan interpretaciones diversas, nuestra propia Constitución mexicana reconoce de manera expresa el principio de autodeterminación de los pueblos, de no intervención hacia otros países, como principio, digamos, básico de nuestro régimen constitucional en materia de relaciones internacionales. Bueno, vuelvo entonces perdón, había una pregunta por acá. Sí, nos dice Roberto que cuando estaba creando la OEA se hacía, esta fue cuando se dio el Bogotazo. Bueno, sí, había que ver los momentos históricos, ¿no? Hay muchas paradojas en la evolución de nuestro sistema internacional y los acontecimientos históricos de Latinoamérica, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de Argentina. Argentina pudo paralelamente adquirir compromisos internacionales en materia de derechos y al mismo tiempo sostener un régimen dictatorial. Lo mismo pasó con Chile. Pensemos en su dictadura del 73 al 80. Represiones y muy importantes violaciones a derechos, incluso de lesa humanidad. Voy a hablar, por cierto, al ratito de este caso de Monacía de Arellano, que se desprende justamente de ese momento chileno. Y mientras tanto, está adquiriendo compromisos internacionales. El caso de México. ¿Nos podemos explicar cómo nuestro país, 1981, quién estaba en el gobierno? Don José López Portillo. Veníamos de escenas trágicas como el 68. Bueno, pasó una década. En 77 tuvimos algunas reformas democratizadoras, por ejemplo, la consagración de partidos políticos en la Constitución, la introducción del principio de representación proporcional para la integración de las cámaras. Y en 1981, México suscribe la convención. ¿Cómo podemos explicar eso? Es decir, estamos en un régimen que no es un modelo de democracia respetuosa de los derechos. Estamos en pleno momento de partido hegemónico. Y sin embargo,
México suscribe la convención en 1981. Sí, estamos llenos de paradojas en nuestra historia, sobre todo previa a los periodos transicionales a la democracia en Latinoamérica, y que podemos asociar con las transiciones democráticas europeas que iniciaron con la caída del muro de Berlín. 1989 empieza la ola democratizadora de Europa del Este, pero también hay un reflejo en Latinoamérica. Viene una nueva constitución en Colombia en 91, una nueva constitución en Brasil en 1988, nueva constitución en el Ecuador, bueno, una constitución previa, después vino otra en 98. Argentina reforma su constitución de manera integral en materia de derecho internacional y derechos humanos en 1994. Y México logra su reforma judicial en 94, a finales, diciembre del 94, que fue la reforma, y ha sido, y es, y será, porque parece que no tendremos una reforma similar pronto, la más importante reforma del Poder Judicial Federal de los últimos 100 años. Por lo tanto, sí, estamos llenos y plenos de paradojas en los reconocimientos de mecanismos de garantía de derechos y las realidades políticas de los países. Y es la clásica y muy debatida y siempre reconocida paradoja de la realidad, la cruda realidad, y luego las normas que tenemos en los documentos jurídicos. Hay una gran distancia, y sigue habiendo una gran distancia entre lo que dicen las constituciones, dicen los tratados, y los problemas que tenemos en materia de derechos. Eso es una cosa innegable, ¿no? Ahora, siempre que surge este debate decimos, eso no quiere decir que no debamos tenerlas, ¿no? O que debamos minimizar la existencia de tratados, la existencia de declaraciones, la existencia de proclamaciones de derechos, consagraciones. Al contrario, ¿no? Es un momento en el que cobra importancia tenerlas, estas normas, y poder precisamente asegurarnos de hacer valer sus garantías. Y por supuesto que los tribunales actuarán en consecuencia si es que tienen las bases mínimas de operación que permitan un sistema de democracia representativa o de democracia en general. Entonces, insisto, sí, se pueden estar dando estas distancias. De hecho, nuestro país vive un momento claramente de distancia entre lo que tiene la Constitución, incluso en lo que los tribunales han generado como criterios de protección de derechos, y por otro lado nuestra realidad, que es una realidad muy difícil, muy dramática, y que cada vez tiene más problemas estructurales de respeto sistemático a derechos humanos. Por supuesto que tenemos una distancia claramente difícil en ese aspecto, ¿no? Y seguiremos, y se tiene que seguir abonando, encontrar las rutas de acercamiento, de aproximación entre esta realidad y las normas. Bueno, voy a volver a la exposición. Si no hay alguna pregunta, aprovecho para abrir si hay alguna pregunta o comentario antes. Bueno, creo que no. Entonces voy a poner unas diapositivas que algunas de las cosas ya las dije. A ver, compartir. Me fui adelantando un poquito, pero bueno, me va a permitir abundar en lo que no he dicho. Por ahí se ve, ¿verdad? Lo voy a poner así para poder verlos, porque si no, no los veo. Bueno, en síntesis, decíamos, en el 48, la OEA aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá, que es el primer documento internacional. Después, la Comisión Interamericana se crea en 1959. Fíjense cómo la Comisión Interamericana, que es el primer órgano, voy a hablar un poquito después de la Comisión sobre su integración y funciones, es previa a la propia convención en 1959 y se reúne por primera vez en 1960. En el 61, la comisión empieza a realizar visitas, dicen las normatividades internacionales, in loco, es decir, en el lugar
en los países, en los territorios de los países que lo autorizaran, porque tiene que haber una preautorización o una autorización de instalación de la comisión y reconocimiento de sus facultades en el territorio para observar la situación de los derechos en un determinado país o situación particular. En el 65, la comisión se le autoriza expresamente esta parte que mencioné, de que reciba denuncias o peticiones sobre casos individuales y en los cuales se estuviesen alegando violaciones a derechos. Después esto se plasma en la convención, que ya se crea en el año de 1969. Entró en vigor hasta el año de 1978, era lo que se exigía una ciertos reconocimientos antes de su entrada en vigor, y hasta el momento ha sido ratificada por 25 países, o fue ratificada en su momento por 25 países, ya dijimos el caso de Venezuela, ¿no? Quiero destacar la presencia de Argentina, la presencia de Brasil, de Bolivia, de Chile, Colombia, Costa Rica, en donde tiene su sede la Corte Interamericana el día de hoy. Por supuesto, países que tienen otras tradiciones al haber sido, digamos, territorios colonizados por potencias extranjeras, como es el caso de Dominica, como es el caso de Surinam, por ejemplo, o Grenada, ¿no? Que son países pequeños en Sudamérica, ubicados en las fronteras con Colombia, Brasil y Venezuela. Está el caso de Ecuador, Estados Unidos, destaca, por supuesto, el caso de Estados Unidos por ser una de las potencias del mundo, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos estos países han suscrito y reconocido, aprobado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Significa que estos países han, de alguna manera, acudido al reconocimiento de un instrumento que comparten, es decir, con el cual están de acuerdo de que esos derechos y libertades consagrados en la Convención y de que esos órganos de garantía establecidos en la Convención, sobre todo en el caso de algunos de ellos, los más de ellos, la Comisión Interamericana, la Corte tenemos que tratarla aparte, por lo que voy a decir después, pero la Comisión de entrada sí tiene que ser establecida como un compromiso de los países de reconocerle sus funciones y sus competencias y operar su derecho interno de conformidad con esos compromisos. Digamos que soberanamente cada uno de estos 25 países estableció el reconocimiento de estos compromisos. Y esto lo reitero y lo digo porque muchas veces se pretende olvidar en los debates o en las discusiones, ¿no? Cada país soberanamente adquirió el compromiso. Hay muchas razones por las cuales se haya adquirido ese compromiso. Todos lo sabemos. No, es decir, un país no nada más firma porque en efecto, utópicamente piensa que hay que proteger los derechos, que hay que defenderlos. Bien, muy bien. Es un discurso que incluso a veces puede caer en una retórica en materia de derechos. Pero hay motivaciones de tipo político. A veces, ¿por qué? Porque el discurso, el contenido internacional de los derechos humanos da cierta legitimación política en la operación de las instituciones del Estado parte. Por lo tanto, las razones no tienen que ser razones que debamos justificar solamente a la luz de una moral pública o de una retórica o de un discurso efectivo de materia de derechos, ¿no? Sino que tiene que ver con que los países quieren pertenecer a ese club, que se les identifique como parte de ese club y luego, a consecuencia de ello, pues mantener relaciones con otros países en ese sentido. Y a partir de ahí, claro que cada caso en particular se verá si están cumpliendo o no con esos compromisos internacionales y veremos que en México, pues si vemos los casos contenciosos en donde se le ha condenado a México con motivo de violaciones a derechos humanos que se comprometió a cumplir, pues vamos a ver que no es tan sencillo, por supuesto, es muy complejo pensar que, eh, que nuestro país esté efectivamente en la línea
escrupulosa de establecer ese cumplimiento irrestricto de esos compromisos. Voy a mencionar solamente un caso para que vean lo que estoy tratando de decir. El caso Campo Algodonero de 2009. México, si ustedes ven, ahí la Corte Interamericana condenó a México por cuestiones tan básicas como es el no haber establecido mecanismos mínimos culturales, desde culturales hasta jurídicos, para atender la desaparición de 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad, en el campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por supuesto, estamos hablando de un caso en donde solamente se analizó los acontecimientos, las circunstancias que rodearon a la desaparición de estas 3 mujeres. Pero sabemos que es un fenómeno y un contexto muchísimo más amplio en el que ocurrió y el que sigue ocurriendo, no sé en qué medida actualmente, pero sí ocurrió de manera grave en un tiempo en México, en el estado de Chihuahua, y ahora pues en muchas partes de nuestro país. Se le estableció falencias, deficiencias graves en la atención especializada de denuncias por desaparición de mujeres. Se establecieron estándares relacionados con la erradicación necesaria y sanción efectiva de la violencia en contra de las mujeres. Se establecieron obligaciones para México de capacitar a su personal de ministerios públicos, hasta jueces locales y federales, relacionados con perspectiva de género. 2009 se aplicó la Convención de Belém do Pará para todos esos efectos. Se establecieron medidas reparatorias que al momento no están cumplidas al 100%. Y vean nuestro problema de género en 2022. Es decir, es una circunstancia grave, gravísima, dramática de muchos años en México. En este caso, en un territorio específico como lo es Chihuahua, pero que ahora podemos nosotros tildar este escenario dramático a todo el país, ¿no? Con lo cual, claro, México adquirió los compromisos, pero como decía al principio, esto no necesariamente significa que los tratados estén cobrando una efectividad en las conciencias culturales del primero, de las autoridades, y tampoco todavía en nuestra sociedad, ¿no? Es un camino muy, muy, muy largo a partir de una sentencia tan emblemática como lo es. Y solamente estoy señalando un ejemplo de una condena. Si nos vamos por cada una de ellas, vamos a ver que es serio el problema de México en relación con su cumplimiento, ¿no? De los compromisos. Casi muchos de ellos tienen que ver con qué problemas. ¿Cuáles han sido los temas principales para México ante el sistema y por los cuales ha sido condenado? Temas de violaciones a derechos de las mujeres, violencia en contra de las mujeres, desapariciones forzadas, temas que tienen que ver con el fuero militar. No se ha restringido el fuero militar, por lo tanto, a partir de la condena en caso Radilla del 2009 también, la Corte estableció ciertos estándares, se recogieron también aquí. Más adelante voy a platicar de eso. Pero el tema relacionado con la presencia, la operación de la justicia militar, cuando están involucrados civiles, no ha sido resuelto del todo en nuestro país, aunque hay una obligación internacional al respecto. Y aunque existen criterios que donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hizo suyos esos criterios y ya los fue permeando en los juicios de amparo que estaban vigentes y que siguen estando en curso en relación con esto. Temas de violaciones en manos de fuerzas de seguridad pública. Estoy pensando en el caso Atenco, también ha sido motivo de graves señalamientos, condenas por parte del sistema. Y en el caso de los derechos políticos, ¿por qué nos interesa? Creo que hasta ahora no he mencionado nada sobre los derechos políticos precisamente. ¿Por qué nos importa el sistema frente a los derechos políticos? Bueno, porque la primera condena que tuvo nuestro país en el sistema se desprendió de un caso de derechos políticos, que tiene que ver con el caso Castañeda-Gutmann contra México del 2006, cuando se denuncia, y resuelto en agosto del 2008. ¿Qué fue lo que se denunció? Bueno, más adelante también lo voy a explicar, pero ahí lo que ocurrió fue que México fue condenado
decía yo, por primera vez, ahí fue de manera parcial, es decir, una parte de los señalamientos en la denuncia fueron determinados como que no acreditaron la responsabilidad del Estado mexicano, y por otra parte, hay una parte de la sentencia en donde se señala que ahí sí nuestro país dejó de observar obligaciones relacionadas, por ejemplo, eh, con cuestiones de acceso a la jurisdicción imparcial, independiente, específicamente a un recurso sencillo que le permitiera al señor Castañeda cuestionar la normatividad, la inconvencionalidad posible o inconstitucionalidad posible de un sistema de acceso a la participación política en cargo de elección popular, como lo fue en ese momento el cargo a la presidencia de la República. Insisto, más adelante voy a abundar en esto, si no hoy, mañana, pero vamos a hablar un poquito más de ese caso porque sé que nos interesa centralmente y es el caso paradigmático en materia de derechos políticos, no solamente para México, sino para todo el continente, ¿no? Es un caso que se reconoce en Argentina, en Chile, en Brasil, como un caso que hay que acudir a ver qué es lo que la Corte dijo al respecto y cómo se entiende el artículo 23 de la Convención. Después, los países que han denunciado la Convención son tres países, ¿no? Dos países en 1998, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, están fuera del sistema actualmente, y Venezuela a partir del 2012. Venezuela sigue siendo un gobierno que puede acudir a juicio interamericano, es decir, está acudiendo a las audiencias públicas actualmente, si es que se trata de juicios que se instauraron antes del 2012, cuando Venezuela se retiró del sistema. En conclusión, ¿qué es la convención? Pues la convención también la van a encontrar denominada como Pacto de San José. Se le denomina así por eh, la ciudad de San José de Costa Rica, donde la Corte Interamericana, por cierto, tiene su sede física, quiero decir. Es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por todas partes. Muy bien. La convención establece dos organismos. La comisión, ya mencioné, que tiene su sede, por cierto, en Washington, Estados Unidos, y la Corte con sede en Costa Rica. Estos dos órganos son los competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de compromisos contraídos por los Estados parte. Ahora, ¿cuáles son esos derechos? Es decir, ¿a qué me comprometí yo como país cuando suscribí la convención? Hay dos aspectos que deben destacarse. El primer aspecto es la obligación que tengo como Estado de respetar los derechos y libertades. Pero también aquí esta parte es sumamente relevante por el impacto, sobre todo, que tiene en la creación del derecho a nivel interno. Tengo la obligación como Estado de adoptar disposiciones de derecho interno que sean necesarios para hacer efectivo el goce de dichos derechos. ¿Eso qué significa? Significa que yo me comprometí soberanamente a revisar todo mi ordenamiento jurídico, desde las leyes generales, leyes federales, leyes estatales, constituciones estatales, legislaciones secundarias estatales, reglamentos, acuerdos, memorándums, lo que ustedes quieran, disposiciones de derecho interno, tengo que revisarlos desde el momento que yo suscribí el tratado, de tal manera que me permitan cumplir las obligaciones de cumplimiento de los derechos que yo adquirí en ese momento. Voy a establecer un ejemplo. Yo adquirí el compromiso como Estado parte a respetar. Voy a poner uno sencillo para que más o menos vaya por la explicación por donde quisiera que fuera. Yo me comprometí a prohibir la esclavitud y la servidumbre. Convención Americana. Me comprometí a ese artículo. Muy bien. ¿Yo cómo puedo justificar y acreditar ante la OEA que estoy cumpliendo con ese compromiso de adoptar disposiciones de derecho interno para respetar ese derecho a no padecer esclavitud y no padecer servidumbre por parte de las personas que habitan mi territorio? Bueno, yo le puedo decir a la OEA, miren ustedes que en México está abolida la esclavitud,
no solamente desde la Constitución de 1917. Tengo un artículo constitucional, el artículo segundo, que establece, el artículo primero, que establece que está prohibida la esclavitud en México. Y esto lo tengo establecido no solamente, insisto, desde 1917, que es la Constitución vigente en México, 104 años, sino es un postulado político identitario de nuestra nación desde el siglo XIX y desde después de la colonización española. Entonces México, por eso quería poner este ejemplo sencillo, está cumpliendo su deber de adoptar disposiciones de derecho interno en la medida en que antes de haber suscrito el tratado ya teníamos nuestra norma constitucional en ese sentido. Hay una analogía, pero una correspondencia, mejor dicho, una correspondencia entre lo que dice nuestro derecho interno y lo que dice el derecho internacional al que me comprometí. Es un ejemplo sencillo. Ahora vayámonos a un ejemplo difícil, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el derecho que está aquí a la libertad de conciencia y de religión? ¿Y qué pasa con los derechos políticos? Dice la Convención, tiene usted que respetar los derechos políticos de todas las personas. Y luego, en otro artículo, eso lo dice el artículo 25, el artículo 23. Y el artículo 13, si no recuerdo mal, establece 13 o 14, establece que la convención que todas las personas tenemos derecho a asociarnos con otras que queramos, con fines religiosos, con fines políticos o de cualquier otro carácter. Por lo tanto, el Estado está obligado a respetar ese derecho y a establecer garantías de respeto a ese derecho. ¿Por qué les pongo ese ejemplo difícil? Porque nuestra Constitución nos dice en el artículo 24 y en el artículo 130 que hay un régimen específico y especial para las personas que pertenecen a ministerios de culto o que tienen un oficio religioso y que a partir de ese principio de separación histórica entre la Iglesia y el Estado mexicano, que es un principio que también viene desde el siglo XIX y que se refleja y se plasma en la Constitución del 17 con motivo precisamente de esa secuela histórica que veníamos construyendo desde el siglo XIX, a partir de la Guerra de Reforma, establecimos que la religión y el Estado no pueden tener una relación recíproca cuando hablamos de un involucramiento de la Iglesia en temas políticos. Y eso se refleja en prohibiciones a las religiosas y los religiosos a participar ejerciendo un derecho político. Entonces, aquí el caso difícil es, o se refleja o se manifiesta en el sentido de que si yo estoy diciéndole a la OEA que voy a adoptar disposiciones de derecho interno para cumplir la libertad de religión, la libertad de asociación en materia política, y sin embargo yo tengo estos diques constitucionales, ¿cómo le hago para justificarle a la OEA eso? ¿Cómo le hago para establecer que estoy cumpliendo mi obligación de adoptar disposiciones de derecho interno en ese sentido? Y aquí entra en juego algo que quiero contarles, que es la reserva interpretativa. Esto es, los países se obligan ante los organismos internacionales, ante estas organizaciones y frente específicamente a estos tratados, pero tienen la posibilidad, de acuerdo con el propio régimen internacional, de establecer excepciones a la aplicabilidad de los tratados internacionales. De alguna manera pueden llamarse excepciones. Se le denominan reservas interpretativas o reservas a secas. En este caso, México estableció una reserva de tipo interpretativo para establecer en 1981 que si bien reconocía la aplicación de la convención, la OEA le reconociera recíprocamente su derecho a reservar la interpretación del derecho a la libertad religiosa, en el sentido de que los religiosos en México, de acuerdo con normas constitucionales, no podían ser en su momento, porque después se fue relajando la restricción, no podían ejercer su derecho al voto y tampoco podían ser candidatos, es decir, no podían ejercer su derecho al voto pasivo
como tampoco al activo en materia política. Por supuesto, esto tiene que ser recibido por la organización, tiene que ser analizado y puede admitir esa reserva interpretativa como sucedió con México. México estableció, cumplo con el resto de los compromisos, excepto en la parte en la que la libertad religiosa que establece la convención es más amplia respecto a las posibilidades que tenemos nosotros como libertad religiosa relacionada con materia política a nivel constitucional. En ese sentido, México, al establecer esa reserva, la consecuencia es que no puede ser condenado en el caso en el que se señalen violaciones a estos derechos, con motivo de precisamente los compromisos adquiridos en la convención. Es el único caso que mantiene nuestro país frente a la convención como reserva interpretativa y ahora decía más relajada porque en el año de 1992, si no recuerdo, 2002, perdón, 2002, en nuestro país eh, retiró una parte de la reserva interpretativa para decirnos, o para decirle a la OEA y a los organismos de la OEA, que iba a interpretar ahora de manera más amplia ese derecho, estableciendo que se reconoce el derecho de las personas pertenecientes a ministerios de culto a votar, pero permanecía y permanece su restricción como personas religiosas a participar como candidatos o aspirantes, desde aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, que es la restricción que mantiene aún nuestro país frente al sistema interamericano. Entonces, para terminar de explicar lo que es el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el principio general es que nuestro país está obligado a adoptar disposiciones de derecho interno que hagan compatible toda su legislación, desde la Constitución hasta los más modestos reglamentos administrativos, hacia la Convención Americana, hacia sus protocolos y hacia el resto de los convenios que México ha ido suscribiendo, por cierto, también dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, dentro del sistema interamericano. Ese es el principio general. Por supuesto, a partir de aquí surgen muchos debates, muchas preguntas, muchos cuestionamientos, ¿no? Uno de ellos lo acabo de señalar, la reserva interpretativa plantea una excepción a ese deber de adopción de disposiciones de derecho interno. Pero ¿qué pasa cuando, hay otras más preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese deber de adopción de disposiciones de derecho interno se lo queremos achacar a la Constitución? A efectos internacionales e interamericanos, la Constitución es una fuente más de derecho interno. Es la más importante, por supuesto, porque es la fuente que da fundamento al resto del ordenamiento. Pero a nivel internacional e interamericano es una más de las fuentes de derecho interno que debe ser adaptada al derecho internacional. Ahí no tenemos claro qué pasa, ¿no? No hay es una pregunta jurídica que no tiene respuesta en este momento, ¿no? Sí la tiene de manera muy clara cuando este caso lo analizan los organismos internacionales. Cuando los organismos internacionales les preguntamos eso, nos van a decir, las constituciones tienen que ser modificadas para respetar la Convención Americana. Pero donde ya no está claro es cuando pretendemos trasladar ese debate a nivel interno. ¿Qué tiene que hacer una autoridad nacional que encuentra que no está adaptada una norma constitucional frente a la Convención Americana? Y sí hay incompatibilidades, por ejemplo, de la Constitución mexicana frente a la Convención. Y voy a poner solamente un ejemplo, pero no me voy a parar a explicarlo porque ese quizá lo veamos más adelante, que es el muy llevado y traído ejemplo del arraigo. El arraigo es una norma, está establecido y reconocido, configurado en una norma constitucional, artículo 16, que no es compatible con la Convención Americana y su interpretación que ha dado los organismos, sobre todo la Corte Interamericana, que es el tribunal autorizado para interpretarla. Se estaría incumpliendo el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que nuestro país adquirió en 1981 por la falta de adaptación y en este caso de eliminación del arraigo frente a la convención. Pregunta abierta, no tenemos una respuesta clara. Los internacionalistas nos van a decir sí, hay una falta del Estado mexicano.
Pero para eso necesitamos una sentencia que nos desarrolle el argumento. Y esta sentencia ya está en curso porque es un caso que tiene la Corte ahora mismo en su jurisdicción y que la comisión lo llevó ante la Corte el año pasado, ¿no? Simplemente lo quería mencionar porque es relevante que pueda venir ahí otra nueva condena en contra de México, pero involucrando a la Constitución. Bueno, eso en cuanto a la discusión, el debate que se ha dado frente al tema de las obligaciones. Ahora bien, derechos y libertades, ¿cuáles son? Ya empezaba a mencionarlas. Todos estos derechos y libertades están desarrolladas en la Convención. Si ustedes se meten a Google y la bajan, van a verlo de inmediato, ¿no? Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad, prohibición de la esclavitud, derecho a la libertad personal, legalidad y retroactividad, eh, prohibición de retroactividad en perjuicio sería la norma más completa, principio de legalidad. Derecho a la indemnización por daños provocados por el Estado, protección de la honra y la dignidad, libertad de conciencia y de religión, que ya mencioné, libertad de pensamiento y de expresión. Lo que puse en negritas es porque tiene más involucramiento con la materia electoral en México. Libertad de asociación, derecho de reunión, protección a la familia, derecho al nombre. Por cierto, este derecho ha provocado criterios novedosos en México en los últimos 5 años, sobre todo en materia familiar. Derecho de la niñez, derecho a la nacionalidad, propiedad privada, circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial, es decir, medios de protección para la defensa de los derechos, también es un derecho humano. Y por último, desarrollo progresivo de derechos económicos, sociales y culturales, es decir, los llamados precisamente derechos sociales que se hermanan con los derechos económicos y culturales. Todos estos derechos son los derechos convencionales que forman parte del sistema interamericano y que se traducen en compromisos de México frente a el sistema al que pertenece. Hay 2 protocolos adicionales que el propio sistema ha sumado a la convención y que tienen que tomarse en cuenta como un corpus juris completo, digamos, del sistema interamericano. El primero es el protocolo adicional a la propia convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, precisamente, o protocolo de San Salvador, que se adoptó en 1988 y entró en vigor en el año de 1999, al cual pertenece nuestro país. El segundo es el protocolo a la convención relativo a la abolición de la pena de muerte. Por lo tanto, es una norma constitucional y convencional la prohibición de la pena de muerte en nuestro país con motivo de este protocolo de 1990. En síntesis, ¿qué es el sistema entonces? ¿No? Después de que ya hemos dicho un conjunto de explicaciones, informaciones, etcétera, ¿qué podemos establecer que es el sistema interamericano? Los estados americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco de la OEA, han adoptado una serie de instrumentos internacionales. Ahí está el concepto del sistema. Serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de derechos humanos. ¿Por qué hablamos de regionalidad cuando hablamos de derechos? Porque se trata de sistemas que se desprenden del sistema universal para tener un contorno y un marco territorial más específico dentro del mundo, ¿no? Las Naciones Unidas, pues claro, abarca todo el globo terráqueo, pero el sistema regional interamericano solamente son los países del continente americano. Los estados americanos, como lo llama como se desprende de la propia denominación de la OEA. Por eso se llama, y ustedes lo van a escuchar siempre, como un sistema regional. ¿Cuál es otro sistema regional? El europeo o el africano. O sea, cada continente tiene entonces su propio sistema, ¿no? Sistema regional. El asiático está un poquito menos desarrollado que los demás, por lo tanto, casi nunca se le puede identificar oficialmente como un sistema per se.
Dicho sistema reconoce y define los derechos en estos instrumentos. Es un poquito una reiteración, ¿no?, de lo que he venido diciendo. Además, hay que decir esto, además de esta convención y sus protocolos, hay otros instrumentos que el propio sistema, ¿no?, ha trabajado, ha desarrollado y luego ha aprobado. Y que, por supuesto, recorren un camino que tiene que recorrerse para reconocerse como tratado internacional. Y aquí está, por ejemplo, la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, que está, insisto, dentro del cuerpo de instrumentos internacionales que también son tratados obligatorios para nuestro país. La Convención relacionada con la desaparición forzada de personas, o esta tan importante convención que ya mencioné, la Convención de Belém do Pará, convención por la ciudad en la cual, en honor a la ciudad en la cual se aprobó, Belém do Pará, en Brasil. Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Quiero decirles que esta convención ha sido muy importante para la Sala Superior en los últimos casos en los que ha abordado el tema de violencia política de género, para poder establecer, por ejemplo, medidas reparatorias a autoridades y de manera polémica, lo voy a decir porque no es tan sencillo jurídicamente quizá de analizar, a veces contra autoridades que no participaron en el juicio específico en donde se desprende una violencia política de género, pero en donde la Sala Superior ha extra identificado a esas autoridades a partir de las obligaciones que el Estado mexicano tiene en materia de erradicación necesaria de la violencia contra la mujer. Entonces, ¿por qué quiero destacar la Convención de Belém do Pará? Porque la Sala Superior prácticamente la utiliza y la ejecuta y la aplica como si fuera cualquier ley establecida, por supuesto, como debe ser. Cualquier ley de fuente secundaria publicada en nuestros diarios oficiales y que está vigente, por supuesto, en nuestro país. Además de estos instrumentos, simplemente estoy mencionando todo este bagaje, existen reglamentos y estatutos. Hay sobre todo dos fundamentales, o cuatro, ¿no?, que es el reglamento y el estatuto de la Comisión Interamericana y el reglamento y el estatuto de la Corte Interamericana. Si queremos nosotros profundizar en la manera en que operan estos organismos, tenemos que acudir a estos reglamentos y estos estatutos que fueron aprobados también por la Asamblea de la OEA en las sesiones correspondientes. Entonces, ¿qué es la comisión? La comisión va a ser un órgano integrado por 7 miembros, 7 comisionadas, 7 comisionados, cuya función principal es la promoción de la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Esa es su función. Claro, tiene competencias operativas que deben ser tomadas en cuenta de manera importante, ¿no? Tiene competencias con dimensiones políticas. La propia comisión los concibe de esa manera. ¿Cuáles son esas? Pues cuando realiza visitas y prepara informes relacionados con posibles violaciones a derechos en un determinado país. Recordemos, por ejemplo, el grupo de trabajo que la comisión creó para nuestro caso difícil y dramático de la desaparición de los 43 normalistas en el caso de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, por ejemplo, echó a andar esta competencia a la comisión precisamente por la competencia que tiene nuestro país al respecto. Pero también realiza funciones con una dimensión cuasi judicial. Yo diría más bien como de investigación y de integración o de instrucción, también podemos decir. Tiene facultades de mediación, investigación y de instrucción del procedimiento de denuncia a las violaciones a derechos. Para ello, por supuesto, desde Washington, la comisión ha creado un portal electrónico para que a través incluso de una denuncia electrónica, es decir, una denuncia que se pueda preparar y se pueda enviar vía electrónica hacia Washington, reciba denuncias de particulares, también puede recibir denuncias de ONGs, de organizaciones jurídicamente establecidas en los territorios de los países, en donde trate de evidenciar precisamente violaciones a derechos, analiza estas peticiones, aplica las reglas de esas peticiones. Yo voy a mencionar muy sucintas algunas ahora.
y luego llega a conclusiones que pueden culminar con un informe que provoque una denuncia jurisdiccional ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, también se le puede concebir a esta comisión como un filtro institucional que permite un análisis previo de las peticiones y en el caso en el que, uno, la comisión encuentre que existen, en efecto, violaciones acreditadas a derechos, y dos, el país de que se trate haya suscrito el protocolo facultativo relacionado con la competencia contenciosa de la Corte, si se dan estos dos elementos, ya puede denunciar este caso ante la Corte en San José de Costa Rica. Es decir, lleva el expediente de Washington hasta Costa Rica para que 7 juezas y jueces puedan emitir una sentencia al respecto. Claro, tengan que iniciar un juicio al respecto. Se llama a las partes, se llama a la propia comisión, a las presuntas víctimas, a el Estado, a los representantes del Estado. Ustedes habrán visto las audiencias públicas, se colocan cada uno en sus posiciones procesales de manera presencial. Bueno, antes de la pandemia era presencial, después se hizo virtual y ahora se está regresando a la presencialidad. En San José, la sala de la Corte se prepara de esa manera. Comparecen las víctimas, las presuntas víctimas, comparece el Estado, comparece la comisión, cada uno en sus tiempos, alegan de viva voz ante los jueces y juezas. Los jueces pueden recibir, por supuesto, distintos medios probatorios, por ejemplo, testimonios, dictámenes de expertos, pueden recibir informes también que la propia corte determine o bien que las propias partes presenten, y a partir de ese juicio, de esa audiencia pública, perdón, existe una deliberación de los jueces posterior junto con el análisis de documentos en donde ya existan informes otra vez por cada una de las partes escritos. Esto se analiza por los jueces y se prepara un proyecto de sentencia, como si fuera un tribunal nacional, por supuesto. Este proyecto de sentencia se pone a consideración de los jueces, ¿no?, a partir de la Secretaría General de la Corte, y los jueces lo votan en algún punto en una deliberación que es estrictamente privada, lo voy a decir así, secreta, como lo dice el reglamento. Llama la atención que el reglamento de la Corte establezca de manera clara, y en la práctica haya sido así todo el tiempo, que esta deliberación tiene que ser secreta. Es decir, no puede haber ningún tipo de información extraída de la deliberación que pueda conocer de manera previa ni el Estado, ni las víctimas, ni la comisión. Es una deliberación entre los 7 jueces y juezas y acude a esa deliberación el secretario general y probablemente personas de la Secretaría General y nada más. Es una regla que sea así. ¿Por qué? Pues porque se entiende que hay un comportamiento, hay una regla implícita en la deliberación secreta de los jueces de la Corte Interamericana, que es que pueden presentar sus posicionamientos sin ningún tipo de presión mediática o presión externa, y que es uno de los fundamentos de las garantías de neutralidad y imparcialidad e independencia de los jueces. Por eso se entiende que la secrecía en la deliberación, y esto lo quiero destacar porque en México no es así, ¿no?, se entiende que la deliberación secreta privilegia precisamente los posibles antagonismos, contradicciones, oposiciones, diferentes puntos de vista y perspectivas que puedan tener los jueces para elaborar un solo único punto de vista que va a ser la sentencia. Por lo tanto, se entiende que no se violenta la transparencia si la deliberación judicial es secreta. Eso es lo que quizá yo querría destacar de manera más importante, ¿no? Cuando en México, bueno, nuestra sala superior, por ejemplo, delibera en público, cuando nuestra Suprema Corte, por ejemplo, delibera en público, y entonces no se estarían realizando y materializando esas garantías interamericanas que para ellos mismos consideran que debe ser de esa manera. Hay algo que no he mencionado. Bueno, me voy a la Corte, ya mencioné algunas cosas, ¿no? La Corte del sistema interamericano es la Corte Interamericana, pero hay otras 2 cortes en el mundo que tienen esas características. La Corte Europea o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo, Francia, muy cerca de la frontera con Alemania,
y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que tiene una connotación pues un poquito más también cercana al tema de la colectividad, ¿no? No nada más en los derechos individuales. ¿Y qué es la Corte? Bueno, aquí nos lo define la propia Corte Común, se define a sí misma como una institución judicial autónoma, cuyo objetivo es muy sencillo y muy difícil a la vez, aplicar e interpretar la Convención. La Corte ejerce una función contenciosa, pero también tiene otras competencias. La principal, sin duda, es la competencia contenciosa, donde resuelve esos conflictos. Y la segunda es la competencia consultiva, que implica que un determinado país o la comisión soliciten a la Corte un pronunciamiento en términos consultivos para que la Corte emita una resolución con un pronunciamiento general respecto de una determinada situación de un derecho humano o libertad consagrada en la Convención y que esté preocupando su interpretación general a esa parte promovente. Por ejemplo, últimamente la Corte se ha pronunciado en relación con, hace unos pocos años, con derechos de los niños menores de edad en situación de migración. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cómo se identifican en la Convención? ¿Qué estándares les son aplicables? Etcétera. Es un pronunciamiento genérico al respecto, ¿no? Es como si fuera una especie de informe, pero es un informe que va más allá que eso, porque se trata de un pronunciamiento que se origina a partir de una consulta legítima de una de las partes. Por ejemplo, también realizó la Corte pronunciamientos en opiniones consultivas relacionados con el derecho al medio ambiente sano, la interpretación de la Convención a partir de la idea de qué implica el derecho al medio ambiente. También se pronunció respecto a lo que implica la Convención en materia de identidad de género, que estableció un conjunto de estándares muy importantes ahí relacionados con la no discriminación por razones de tipo de preferencias sexuales, por ejemplo, o de identidades de género o de tipo sexual. Y el último pronunciamiento del 2021 tiene que ver con la materia electoral, por cierto. Se pronunció respecto de cómo se entiende la reelección presidencial y si la reelección presidencial indefinida está prohibida o no está prohibida por los instrumentos interamericanos. La Corte llegó a la conclusión, por cierto, en esa opinión consultiva, de que la reelección presidencial indefinida no existe, y no solamente no existe, dice la Corte, sino que está prohibida por los instrumentos interamericanos. Esto es, una persona que ejerce la titularidad de la presidencia de la República no puede ser reelecto de manera vitalicia e indefinida o intemporal, porque eso violenta, dice la Corte, principios básicos de la democracia representativa y que tienen que ver sobre todo con el pluralismo político que se entiende como que constituye la base de las democracias representativas, y se entiende también que redunda en el valor democrático que tiene la alternancia política en el ejercicio de los cargos de elección popular que tienen que ver con las presidencias. Ahí la Corte constriñe su argumentación estrictamente hacia los presidentes de los estados, no hacia otros cargos públicos que requerirían, por supuesto, distintos pronunciamientos probablemente. Pero en el caso de los presidentes titulares de los poderes ejecutivos nacionales, la Corte establece un posicionamiento muy relevante en ese sentido. Finalmente, la Corte Interamericana también tiene competencias para analizar o supervisar sus propias sentencias y para dictar medidas provisionales. Esto es lo que llamamos nosotros medidas cautelares. Establecer medidas que permitan una reacción rápida por parte de la Corte cuando encuentre que existen motivos de urgencia y extrema importancia que, en el caso de no establecerlas, pudiesen hacer desaparecer la materia a partir de la cual se está analizando un tema de violaciones a derechos. Funciona de manera, no diría que igual con la suspensión del amparo, pero tiene una misma teleología, digamos. O sea, lo que se quiere es que la Corte pueda actuar de manera inmediata
para evitar violaciones que puedan surgir de un caso urgente o extremo en un determinado país que ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Solamente para finalizar esta parte, hay algo que no dije, pero que lo quiero destacar, que es el tema del principio aplicable en el sistema interamericano de la subsidiariedad. ¿Qué es eso? Y si es relevante, lo debí haber dicho quizás hace un momento, es relevante porque nos permite ver cuál es la función del sistema interamericano. El principio de subsidiariedad significa, esto está establecido en la Convención, que ninguna persona que se sienta agraviada, violentada en sus derechos humanos consagrados en la Convención, puede acudir a la Comisión si no agotó todos y cada uno de los recursos y medios internos disponibles al efecto. Es lo que nosotros conocemos en México como principio de definitividad, solo que en el sistema interamericano se le modifica la expresión, se llama subsidiariedad, es prácticamente el efecto es el mismo. Si el Estado entonces opone a la víctima el hecho de que no agotó los recursos internos, la comisión puede desechar nuestra denuncia. O incluso si la comisión consideró que sí era procedente, llega un informe de violaciones, lo manda a la corte también podría llegar a la determinación de que no se cumplió el principio de subsidiariedad, es decir, que no se agotaron los recursos internos disponibles. Esto sucedió recientemente en un caso, por cierto, muy criticado en la academia especializada, en el caso Brewer Carías contra Venezuela, donde el profesor Brewer Carías trataba de demostrar que no había tenido la oportunidad de agotar los recursos internos en su país y que esto, por cierto, abre la puerta a una excepción posible, ¿no? Se aplica de manera general la subsidiariedad, pero la excepción se encuentra, dice la propia convención, que en el escenario en donde yo como víctima acredite que no me fue posible agotarlos porque no tuve a mi disposición y hubo una obstaculización por parte del Estado para que yo agotara esos recursos. Entonces, esa es la excepción al principio. Si se puede acreditar que en efecto yo no pude acceder y operar los recursos internos, entonces los órganos internacionales me pueden decir, se justifica porque no tuvo usted la oportunidad y le entramos al análisis del asunto, ¿no? Me importaba entonces mencionar esto porque nos coloca en el entendimiento de lo que significa el sistema interamericano. El sistema interamericano, porque siempre surge la pregunta y estoy seguro que alguno de ustedes puede tenerla en este momento. Si hablamos de los números, sobre todo, ¿no? El sistema interamericano no es una cuarta instancia, es decir, no es técnicamente un recurso judicial que podamos utilizar para revisar todas y cada una de las actuaciones susceptibles o que potencialmente estén violentando derechos en nuestro país. Se trata de un sistema autónomo y verdaderamente extraordinario y excepcional, si me permiten utilizar ambos adjetivos. Solamente en el punto en el que un determinado país arbitrariamente deje de respetar los derechos por las instancias últimas en las que se pueda tener acceso a nivel interno. Solamente cuando la comisión consideró agotado el principio de subsidiariedad y se presentó en un plazo establecido de 6 meses, como lo establece la convención. Solamente en el caso en el que la comisión llegue a la conclusión de que en efecto hay violaciones. Y solamente en el que eso provoque la denuncia ante la Corte, yo puedo obtener un caso contencioso ante la Corte y una posible condena. En el caso en el que no tengamos ninguno de estos elementos, entonces la Corte ni siquiera puede participar ni debe participar. Es decir, ¿y por qué lo digo? Lo voy a relacionar con el aspecto crítico por lo que lo digo, porque la Corte Interamericana, ustedes habrán observado, que resuelve estos casos 10 años después, 15 años después, 20 años después. Y eso nos da la idea de que no existe justicia internacional, o nos da la idea de que no está haciendo su trabajo, o nos da la idea de que hay errores profundos. Puede suceder, ¿eh? No quiero decir que el sistema sea perfecto ni nada, pero lo que pasa es que debemos tomar en cuenta que no es una cuarta instancia. Los primeros obligados a cumplir las obligaciones, primero internas y luego internacionales, pero siempre en primera instancia,
relacionadas con la defensa, tutela de los derechos, somos las autoridades nacionales, desde el juez de primera instancia de cualquier distrito judicial, de cualquier estado, municipio del país, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso en el que llegamos y tengamos esa competencia abierta. Esos son los primeros obligados a cumplir la convencionalidad, los compromisos internacionales en los casos concretos. Solamente cuando entonces se dan estas circunstancias excepcionales, es posible que el sistema interamericano entre al análisis. Pero vean cómo es un caso en 1,000,000, ¿no? Con lo cual, claro, se presenta este escenario. ¿Eso querría decir que si no llegan casos, México es escrupulosamente respetuoso de la convención? No, no hay una relación de causalidad, ¿no? Simplemente hay que destacar que la Corte no puede ocuparse, 7 jueces no pueden ocuparse de los 20 millones, 30 millones de casos litigiosos que en materia de derechos puede haber en todo el continente. Es una jurisdicción pedagógica que a partir de su sentencia, sí, resuelve casos concretos, señala medidas de reparación, establece medidas específicas a las víctimas del caso concreto. Y sus pronunciamientos pueden tener un impacto general, ¿sí? A través del principio de cosa interpretada, como se le conoce en el sistema interamericano. Pero no está para resolver los millones de casos de violaciones a derechos que tiene nuestro continente, porque eso no es, digamos, estructuralmente ni humanamente posible por una corte que tiene 7 jueces. Y además, en lo técnico, porque no es una cuarta instancia, es un juicio autónomo que tiene por finalidad establecer, identificar, en casos de verdadera excepción, obligaciones incumplidas por parte del Estado. Bueno, creo que ya me alargué muchísimo, perdón, pero me fui con las ideas y ahora abro un espacio para preguntas y comentarios. Por acá tengo uno de José Manuel. El de subsidiariedad puede aplicarse cuando se presenta la solicitud de petición o denuncia después del plazo de 6 meses. En principio, no, porque el plazo de 6 meses, una vez agotado, deja de tenernos abierta la puerta a la denuncia. Pero puede suceder que nosotros que consigamos demostrar que ese plazo de 6 meses fue incumplido, sí, aceptándolo, pero logramos demostrar que no fue cumplido porque existieron obstáculos, trabas, reticencias de un régimen autoritario, ¿no? Logramos demostrar que el contexto en donde la autoridad paralizó, por ejemplo, los instrumentos de justicia internos, que eso no podíamos quedarnos exentos de esa circunstancia nociva. Desapareció los tribunales, pensemos, ¿no? No me dio ningún tipo de acceso, obstaculizó, no sé, incluso pudo haber que en los regímenes dictatoriales incluso hay retenciones de personas. Puedo demostrar que estuve recluido, que no tuve acceso a una autoridad. La Corte y la Comisión podrían considerar la excepción, siempre y cuando pues, logremos acreditar este conjunto de circunstancias muy propias de una arbitrariedad institucional sistemática, ¿no? Actualmente hay ciertos países donde podríamos pensar naturalmente en este tipo de escenarios, pero que no son la gran totalidad de los países, ¿no? Por supuesto, esto dicho de manera a priori, pero para responder, sí puede haber una excepción si logramos acreditar este conjunto de cuestiones que serían contrarias precisamente a la facilidad y al recurso sencillo y efectivo que pide el artículo 8 y 25 de la Convención. Bueno, ¿alguien más nos quiera comentar algo? Perdón, adelante Daniel y luego José Manuel. Gracias, doctor. Yo nada más tengo una duda. Usted al principio comentó de las posibles sanciones que un Estado puede ser objeto por incumplir una sentencia de la Corte. ¿Cómo sería o qué pasaría si un Estado es sancionado? ¿Por qué lo digo? Por una de las más recientes sentencias donde a México lo condenan, que es en el caso de Digna Ochoa, y ahí la Corte hace todo una
una relatoría de qué se tiene que hacer, y lo más trascendental, bueno, desde mi perspectiva y por el trabajo que tengo, es esa independencia que exige o que ordena la Corte respecto a los peritos. Es decir, los peritos tienen que ser autónomos de todas las fiscalías, y eso es una punta de lanza que tendría para una reforma judicial, estructural, incluso penal, por todo esto. Yo no veo que el Estado tenga o que haya puesto ya en marcha algún método para poder cumplir con esa sentencia, y es muy probable que, como también lo dijo, pueda ser México sancionado por el tema del arraigo. ¿Qué pasaría ahí? O desde qué perspectiva se tendría que impulsar este cumplimiento a esa resolución de la Corte, sobre todo respecto a esa independencia de los peritos o del sistema de peritaje? Muchas gracias, Daniel. Muy, muy importante pregunta, porque en efecto, el último caso, ¿no? En el cual México fue condenado es el caso Digna Ochoa y familiares contra el Estados Unidos mexicanos, y la Corte estableció como medida de reparación algo, digamos, muy sagaz y muy poco usual, digamos, ¿no? Muy poco usual, platicándolo con expertos que han estado en el sistema por muchos años, que fue modificar la Constitución mexicana, que en efecto, pero a partir no de una cuestión que se desprendiera necesariamente de una petición de la víctima o de la propia comisión, sino que al parecer, aunque esto, bueno, una cuestión en segundo lugar dicho, es decir, no, es un complemento nada más, al parecer la Corte no elabora jurídicamente la modificación de la Constitución en la sentencia, sino que lo coloca como medida de reparación. Y dice que en 2 años el Estado mexicano, y además utiliza unas palabras trucosas la Corte, ¿no? Dice, presente una iniciativa de reforma en el sentido de establecer la independencia y la autonomía de las instancias de servicio forense respecto de las fiscalías. No recuerdo muy bien cómo dice exactamente, ¿no? Y entonces da lugar a interpretaciones. Creo que la Corte lo hizo a propósito, ¿no? Dijo que se presente una iniciativa de tal manera que se concrete la reforma. Muy bien, pero ¿qué significa eso? Significa que tenemos la obligación como Estado mexicano de concretar la reforma, es decir, de materializarla con una reforma, o de debatirla en las instancias, en los órganos que conforman el poder reformador de la Constitución. Lo dejó abierto la Corte porque lo que se pretende claramente, me parece a mí, es que esto se analice en un segundo episodio del caso de Digna Ochoa, que es la supervisión de cumplimiento de la sentencia. Entonces, ¿qué pasa y qué hay que hacer? ¿Qué sucede ex post esta medida de reparación? Para comentar la pregunta de Daniel. Lo que va a suceder es que tiene distintos efectos. El primer efecto es que no se cumpla, o más bien distintos escenarios, que no se cumpla esta medida, y que después, por supuesto, las víctimas y la comisión le exijan a la Corte analizar el cumplimiento. La Corte tendrá que analizar el cumplimiento y tendrá que esclarecer el alcance de su medida de reparación. Pero ese es solamente un escenario de lo que es posible hacer a partir de la sentencia que condena con esta medida, ¿no? Que haya un seguimiento, eso sin lugar a dudas, un seguimiento en donde las víctimas, en donde el propio Estado esté pendiente, porque por cierto, la Cancillería le da seguimiento a esto y tendría que estar motivando dentro del Poder Ejecutivo la creación junto con la Consejería de una iniciativa al respecto. No se ha escuchado nada al respecto. Se han escuchado, pues por supuesto, las reformas prioritarias del gobierno, ¿no? Una ya fue analizada, que es la energética, y tenemos ahora la electoral y la que tiene que ver con la Guardia Nacional. No se ha dicho nada respecto a los servicios forenses, ¿no? Y ni se va probablemente a decir, pero la Cancillería tiene que darle un seguimiento al interior del Ejecutivo. Y por lo tanto tiene que ir relacionándose con la Secretaría de Gobernación, con la Consejería, para que se esté impulsando el tema. Pero hacia afuera, por ejemplo, en nuestro país, también puede ser utilizada, por supuesto, por las propias víctimas, para exigirle al gobierno, ¿no? Claro, es una carga que a lo mejor es injusta para las víctimas porque ya recorrieron
un camino de muchos años, esfuerzos, han acreditado con distintas instancias y han tenido que cargar precisamente con la propia experiencia que es la violación a los derechos acreditada a nivel internacional por el asesinato de Dina Ochoa. Pero las propias víctimas pueden utilizar precisamente esa sentencia como elemento de exigencia, un contexto de exigencia hacia las autoridades para el cumplimiento no nada más de esa medida, sino del resto de las medidas señaladas en la propia sentencia. Otro escenario que se abre es que México se encuentre en la línea de seguir sumando los incumplimientos en el concierto interamericano, ¿no? A la luz de los socios de la OEA y a la luz de los países que mantienen un vínculo de relación comercial y económica con México. En la medida en que México esté acumulando un conjunto de incumplimientos, algunos de ellos tan muy recientes como este, que se avisora que puede ser un incumplimiento irreversible, lo voy a decir así, esto va a ir sumando a nuestro país de manera negativa en el orden internacional, porque la numeralia de las condenas y de las medidas reparatorias sin cumplir y de los derechos humanos sin reparar integralmente, colocan un número negro a nuestro país frente a las relaciones internacionales. La OEA lleva ese récord, decía yo, y esos informes pues son vistos y compartidos por los países que forman parte del sistema. En ese punto, tenemos entonces una posible consecuencia negativa de México frente a las relaciones internacionales. Y por último, en cuanto al contexto ciudadano, yo sí creo que, ¿qué hacer? Bueno, más allá de las propias víctimas y más allá de lo que pueda hacer la comisión desde Washington, nos permite desde la academia, desde los foros, desde las universidades, desde las asociaciones de abogados, desde las asociaciones no gubernamentales, desde las asociaciones, la sociedad civil, mantener un contexto de exigencia al Estado mexicano, ¿no? Ya sé que nuestro contexto actual político no ayuda mucho a ese diálogo, ¿no? No ayuda mucho a contraste de ideas, de opiniones, probablemente, pero sí nos permite tener un elemento más de argumentativo en el sentido de tenerlo presente siempre con el gobierno y con las instancias legislativas, porque por cierto, aquí no nada más está involucrado el gobierno federal, sino también las cámaras federales, de que, por ejemplo, ellas mismas podrían impulsar una iniciativa de reforma a la Constitución en ese sentido, ¿no? Mantener un contexto de exigencia hacia las autoridades legislativas de fomentar en la opinión pública esa discusión de que se está incumpliendo una medida de la Corte, que está claramente establecida ahí, como esté redactada, pero está ahí la medida, y esto permita que en nuestra discusión pública contrastemos qué nivel de compromiso tiene la autoridad actual frente a las posibles fuerzas opositoras que estén contendiendo electoralmente con esa autoridad actual. Entonces, como ven, hay distintas maneras de que eso tiene un efecto y un impacto. Frente a nosotros, algunas de ellas pueden ser insatisfactorias, lo reconozco, pero tiene un efecto que puede ser utilizado por la ciudadanía, por las víctimas, por la comisión, por la propia OEA, por la oposición política, para que sea un elemento de contexto de exigencia, que quisiera insistir quizá en eso, a la autoridad mexicana, para que no deje de mantener supervisada la necesidad de tener que concretar esa medida reparatoria en un caso tan emblemático para el país como es el caso de Dina Ochoa, ¿no? Yo diría que esos son, por supuesto, otros profesores nos van a decir que eso puede tener repercusiones en inversiones económicas también. Yo, la verdad, bueno, como abogados, a veces nos cuesta trabajo relacionar directamente, establecer la causalidad entre una falta de un cumplimiento de una condena jurídica con cuestiones de sanciones económicas implícitas. Por ejemplo, dejar de considerar a México como un socio confiable por la falta de compromiso a nivel internacional. Los internacionalistas nos dicen que sí, que se hay un efecto. Bueno, podemos mencionarlo como otro efecto, ¿no? Pero la sentencia, mientras se mantenga abierta, sin lugar a dudas, México está en una posición de incumplimiento, en una posición de desacato, ¿no? Y la Corte, mientras tenga abierta, pues claro, va a estar todo el tiempo lanzando comunicados. México no cumpliste, México no cumpliste, México no cumpliste. Esa es la parte negativa, ¿no? Que sin embargo podemos traducir
en estos contextos de exigencia. Estaba por ahí también Emanuel. Adelante. Sí, adelante, Emanuel. Creo que no sé si me escucha. ¿Sí nos escuchas, Emanuel? Parece que no puede activar el audio. Bueno, mientras Emanuel nos escribe, quizá, ¿alguien más? ¿Alguna cuestión adicional? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Seguros? Si nos quieres escribir, Emanuel, porque no te escuchamos. Bueno, mientras Emanuel, a ver si nos puede escribir. Todo esto, para cerrar, fíjense que no he hablado del control de convencionalidad. A propósito, ¿no? Todo esto, digamos, este recorrido, que la verdad es que sinceramente pretendía que fuera más corto, pero me alargué un poquito más, para hablar de algo que está siendo motivo cotidiano de discusión entre los... Ah, ya parece que ya. Adelante, Manuel. Bueno, sí. Gracias. Había un problema. Pues siempre es un verdadero gusto escucharte. Se aclaran muchas dudas con bastante facilidad y por supuesto se siembran notas. Y eso, bueno. Recuerdo que hace unos días en una clase de diplomado, el ponente del control de uso que pueden hacer autoridades jurisdiccionales locales nos decía que cuando se enfrentan ante la aplicación al caso concreto de una norma general, pues no podrían llegar al extremo de inaplicarla, precisamente por el tema eh, formal de que se trata de una norma general y no local. Entonces yo no quedé con esa duda y realmente desde ese momento pensé en poder plantearte este tema para poder escuchar una reflexión tuya al respecto, porque sabemos que no solo en la materia electoral, sino en otras más, se están pues construyendo normas generales que rigen en locales y son afectadas por autoridades administrativas y locales también. Entonces, no sé si por el tema meramente formal, que no se trata de una norma expedida por un poder local, no se pueda llegar al extremo de aplicar la norma. Yo recuerdo que el Tribunal Electoral de Guerrero pues se han presentado algunos casos a través de este control, incluso se han aplicado normas, pero no recuerdo en este momento alguna en donde se haya tenido como análisis de aplicación una norma general. Pero puede presentarse, ¿no? En el caso que se tenga realizar alguna discusión. Gracias. Al contrario, Manuel, muchas gracias. Se oía un poquito entrecortado, pero creo entender la idea principal, ¿no? En 5 minutos lo cuento y bueno, esto con independencia de que mañana también retomemos. Sí, bueno, a ver, yo les recomendaría para este tema una acción de inconstitucionalidad que me tocó, por cierto, a mí participar en la redacción del proyecto, que después, por cierto, fue desechado por el Pleno, pero el criterio que surgió de allí, lo que se ve de ese criterio es lo siguiente. El Pleno de la Corte en 2012
Es decir, apenas estaba empezando a observar cómo iba a interactuar el derecho interno con el derecho internacional. No teníamos la 293. Y dijo lo siguiente: cuando un tratado internacional establezca un estándar de protección más amplio que el que establece la Constitución, vamos a aplicar, por virtud del principio pro homine, el criterio del derecho internacional, que también es derecho interno para nuestro país. Y es la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, que fue engrosado por el ministro Cosío, pero cuya ponencia originaria fue ponencia del ministro Aguirre Anguiano. ¿Para qué les cuento este caso? Porque en este caso, ¿no?, antes de la contradicción de tesis 293 del 2011, la Corte había encontrado una fórmula para hacer convivir los tratados con la Constitución cuando hubiera incompatibilidades expresas, sobre todo, o cuando no existiera claramente una mayor protección establecida en la Constitución frente a un tratado internacional. Y utilizó lo que la sentencia de esa acción llama parámetro móvil, ¿no? ¿Qué significa eso para la Corte en su momento? Significa que identifiquemos, cuando tenemos un conflicto antinómico, dónde está la norma que representaría para las personas esa mayor protección de la que habla el artículo primero, párrafo 2. Y entonces establecer no un estándar genérico que aplicara metodológicamente para todos los casos, es decir, establecer jerarquías, lo voy a decir así, jerarquías petrificadas. Para la Corte había una posibilidad de entenderlo de diferente manera, o sea, es decir, hablar de una suerte de movilización de parámetros en función del caso. Caso por caso, se iba a analizar dónde iba a estar la mayor protección, y no le llamó la Corte a eso inaplicación de la Constitución. Simplemente le llamó selección de la norma de protección más favorable. Es decir, quizá podemos nosotros decir, es que es un juego de palabras que finalmente a lo que nos lleva es a confundirnos más, probablemente, ¿eh? Es decir, la Corte no quiso hablar de la inconstitucionalidad de la Constitución ni la aplicabilidad de la Constitución. A lo mejor podríamos darle por su lado en ese asunto, es decir, no se trataba específicamente de decir que la Constitución no vale, no se trata de eso, pero sí se trata de identificar cuando un estándar internacional simple y sencillamente está estableciendo una forma de comprender el problema que permita materializar una protección mayor a las personas. No les platico el caso completo ahorita, pero si quieren se los platico mañana, porque sí es muy, muy interesante, porque no tenemos el tiempo, pero mañana, si quieren, voy a iniciar con ese caso, porque sí me interesa mucho, por supuesto, transmitirles qué fue lo que dijo la Corte. Ahora, claro, después de ese asunto vino la contradicción de tesis 293 del 2011, que resuelve la Corte un año después, en 2013, donde ya establece que cuando hay una restricción explícita, los tratados internacionales no pueden aplicarse por encima de la Constitución. Eso es verdad, ¿no? Eso es cierto. De alguna manera, este asunto que yo les voy a platicar mañana quedó por debajo de esta contradicción. Hay una especie de sustitución de criterio, aunque la Corte no lo haya hecho explícito en la 293, por cierto. La 293 debió de haber dicho que la acción de inconstitucionalidad 155 quedaba superada. No lo dijo. Entonces, tenemos esos elementos vigentes todavía, por cierto, al día de hoy, en donde la Corte podría echar mano cuando le llegue el asunto de la prisión preventiva oficiosa. Por cierto, este asunto tendría que estar en pleno, no sé por qué algún ministro de la primera sala no lo ha sugerido, pero también le puede llegar a la Corte por otros temas que seguramente tienen puerta, ¿no? Seguramente va a tener que discutir otra vez este asunto. Pero para responder a Emanuel, sí quería plantear esta acción en donde hay distintas maneras de comprender la relación entre fuentes que permita que nuestra máxima corte no necesariamente tenga que hablar en aplicar la Constitución, sino simplemente de reflejar y evidenciar un contraste entre normas y finalmente elegir la norma, claro, justificado, de manera debidamente justificada, aquella que está pretendiendo y que está reflejando y materializando una protección definitivamente más extensa de la que puede estar proveyendo la Constitución Federal.
Entonces, mañana, si gustan, seguimos con eso. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de este precedente y voy a empezar a hablar de el llamado control de convencionalidad. Es decir, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son los criterios que ha utilizado la Corte, por un lado, y el Tribunal Electoral, por el otro, y para poder tener, digamos, una actualización del escenario que tenemos en este momento en esta materia? Les agradezco por el día de hoy su atención, sus preguntas, y nos vemos por acá entonces en la próxima clase. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Que estén muy bien todas y todos. Gracias, doctor. Al contrario. Gracias. Gracias, doctor.